Bueno, muy buenos días a todas las personas que a esta hora se encuentran conectadas. Digitalware le da la bienvenida a esta charla y en esa medida vamos a dar 2 minutos para esperar que las personas se conecten con el objeto de iniciar nuestra charla. Nuevamente, muchas gracias y en 2 minutos retomamos. Bueno, creo que ya transcurrieron los 2 minutos. Nuevamente damos la bienvenida a todas las personas que a esta hora se conectan a esta charla dispuesta por Digitalware. Aprovecho la oportunidad para eh, desearles, bueno, y espero que se encuentren ustedes, sus colaboradores y sus familias gozando de excelente salud a propósito pues de el COVID-19. Bueno, como les venía manifestando, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre unas disposiciones normativas que en estas últimas semanas se han venido presentando en nuestro país. Unos temas que resultan de bastante interés para todas estas personas que se encuentran en la administración de la nómina, en la gestión del talento humano, en la liquidación de nóminas y que tienen bastantes dudas, bastantes inquietudes debido pues a los decretos recientes que han sido expedidos por el gobierno nacional. Dicho esto, considero importante pues manifestarles que a lo largo de esta charla ustedes podrán formular sus preguntas y al final vamos a responderlas con el objeto de que se puedan despejar todas aquellas inquietudes que seguramente surgen en este momento y alrededor de la charla. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Cabra Arenas, soy coordinador de relaciones laborales de la firma Digitalware. Soy abogado de la Universidad Libre con una especialización en Derecho Laboral y de la Seguridad Social en la Universidad del Rosario. En esa medida, pues, quiero compartir con ustedes la agenda que queremos como empresa el día de hoy compartir con ustedes. La charla se llama Recientes disposiciones laborales en época de pandemia. En esa medida, entonces, iniciamos. Como les indicaba, el día de hoy esta charla va a versar sobre 3 decretos que resultan de mucha importancia. Nuestra agenda entonces va a iniciar con una contextualización, una pequeña contextualización realmente, y seguidamente vamos a iniciar dando explicación a cada uno de los decretos que nos reúnen el día de hoy. El decreto 448 de 2020, el decreto 558 de 2020 y el decreto 568 de 2020. Al final, como les indicaba, vamos a despejar todas las dudas que se presenten al transcurrir esta charla. De esa manera, entonces, me permito iniciar con la contextualización. Pues es importante, queridos compañeros, que la rapidez del contagio activó las alarmas del gobierno nacional desde inicio de marzo. A partir de este momento, es decir, a partir de inicio de marzo, empezaron a expedirse una serie de disposiciones normativas que afectan directamente a empresas, tanto del sector privado como del sector público, empresas del sector privado y entidades del sector público, referente pues, a todo lo que trata esta normatividad. Pero quiero también indicarles que estas disposiciones normativas han sido motivadas con base en recomendaciones de la OIT. En ese sentido, la OIT, para las personas que de pronto no están contextualizadas con la OIT, sus siglas son Organización Internacional del Trabajo, esta es una entidad de nivel internacional adscrita a Naciones Unidas. Esta organización es
antiquísima, está fundada desde 1919 y propende por las prácticas saludables en temas de derecho laboral, en temas del derecho del trabajo y en todos los temas de las relaciones laborales. Entonces, esta organización, dentro de la cual Colombia es un Estado miembro, hay alrededor de 186 miembros en la OIT, o que conforman la OIT, dentro de ellos se encuentra en Colombia, y esta entidad lo que busca es propender por las buenas prácticas en las relaciones laborales, por el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, sea de su conocimiento que el pasado 18 de marzo, démonos cuenta, a mediados de marzo, la Organización Internacional del Trabajo, mediante la comunicación denominada COVID-19 y el mundo del trabajo, repercusiones y respuestas, exhortó a los países miembros de la organización para que tomaran medidas urgentes con 4 fines principales, cuyos fines son propender por la preservación del empleo, que es el primero, es decir, que esto no vaya a afectar el empleo, proteger a los empleadores y trabajadores y a sus familias de los riesgos derivados del COVID-19, proteger a los trabajadores en sus lugares de trabajo. Esto va como en temas de seguridad y salud en el trabajo, porque hay pues muchos sectores que resulta necesario que los trabajadores vayan a trabajar, entonces la organización proteja a través de este comunicado a los trabajadores en sus lugares de trabajo y adicionalmente estimular la economía y el empleo. Esto básicamente es el cuarto fin. En esa medida y con base en esas recomendaciones, que no son de carácter vinculante, pero que el Estado colombiano hizo caso, empezó a expedir una serie de normativas con el objeto de darle alcance a los requerimientos a través del comunicado manifestado expedido por parte de la OIT. Es así como empiezan a surgir todos los decretos y en particular los decretos que vamos a iniciar hoy. Entonces, démonos cuenta que esto inició el 18 de marzo, pero el día 27 de marzo empezó el decreto 488 de 2020. Entonces, una semana y un poco más después de las recomendaciones de la OIT, el gobierno nacional empezó a expedir decretos. El primer decreto es el decreto 488 de 2020. Este decreto fue expedido, como les indicaba, el día 27 de marzo. Allí básicamente trata sobre 3 temas importantes, 3 temas particulares. Uno, el retiro de cesantías en su artículo 3 del decreto, las vacaciones en el artículo 4 de este decreto, y 3, el mecanismo de protección al cesante, que se encuentra en el artículo 6. Estos básicamente los 3 cánones o los 3 puntos más importantes del decreto 488. Entonces voy a permitir compartirles cada uno de los temas más importantes en cuanto al retiro de cesantías, en cuanto a las vacaciones y en cuanto a la protección del cesante. Entonces iniciamos con el retiro de cesantías. En este decreto se indica que hasta tanto permanezcan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y ecológica que fue decretada por el gobierno nacional, para todos estos trabajadores que hayan percibido una desmejora en su salario mensual, certificada por su empleador, lógicamente, podrán retirar cada mes de su fondo de cesantías el valor que compense la cifra que dejó de percibir. Pongo un ejemplo, una persona percibe 1 millón de pesos como salario mensual y, pues debido a esta emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, los empleadores llamaron a sus trabajadores y le dijeron, venga, hagamos una cosa, usted sabe que no podemos entrar en operación debido pues a la emergencia. Hay decretos por parte de autoridades locales que dicen, mira, no puedo abrir el restaurante, no puedo tener un número plural de personas reunidas en los espacios de trabajo, entonces me toca, no sé, o cerrar la operación o pausarla, o tomar otras alternativas, pero yo necesito que usted como trabajador me ayude firmando una licencia no remunerada, es decir, usted no va a venir a trabajar, pero
yo como empleado le voy a colaborar con un auxilio por 500.000 pesos. Es decir, pongámonos en las manos en el considere y nos cuenta que la empresa no está recibiendo pues ingresos y entendemos que también usted tiene sus responsabilidades, pero no le vamos a pagar el 1.000.000 de pesos, sino 500.000 pesos mensuales. Entonces, esta persona, para el ejemplo, va a recibir los 500.000 pesos por parte del empleador e inmediatamente podrá irse a el fondo de cesantías privado. Esto es algo muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta. Es solamente, o lo que versa en el artículo 488, es exclusivo para fondos privados. Es decir, no podría darse, por ejemplo, para el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, estas personas tendrán que acercarse a estos fondos de cesantías o acercarse en el término de requerirlo, porque todos los trámites que se surtan para retirar el monto, la diferencia del monto, tendrá que hacerse por medios virtuales determinados por dichas entidades. ¿Qué es importante tener en cuenta para realizar el trabajador el retiro de sus cesantías, un retiro parcial de sus cesantías? Primero, pues que tenga un ahorro en su fondo de cesantías, pero además participa el empleador en el sentido de que es el empleador el que debe acreditar que la persona fue o le fue disminuido su salario en X o Y porcentaje. Para ello deberá hacer una certificación laboral. Esta certificación es la que debe presentar el trabajador o en virtud de la cual le permiten realizar su retiro parcial. Que tiene que tener el documento. Entonces tiene que tener 5 requisitos ese documento. Primero, nombre de la empresa o de la razón social. Segundo, nombres completos del trabajador y sus datos como cédula. Tercero, los datos de la empresa, es decir, un correo electrónico, un número celular, donde el fondo pueda constatar que la información que se consignó en el documento es fidedigna. Cuarto, se debe mencionar el salario devengado a fecha 1 de marzo. Esto es importante. Tiene que ser el salario que a 1 de marzo la persona tenía. Es decir, que si ha sufrido un menguas después del 1 de marzo, no. Tiene que ser el salario que percibía el mes de marzo. El salario devengado. Y quinto, el monto de disminución. Para el ejemplo que damos, si la persona percibe 1.000.000 de pesos y por mutuo acuerdo está percibiendo 500.000 pesos, pues la diferencia será 500.000 pesos en el documento que deberá estar consignado, que son 500.000 pesos. Les recuerdo, nombres completos de la empresa, nombres completos del trabajador, datos de la empresa, salario a 1 de marzo del trabajador y el monto que se vio disminuido. Lo último, y es importante también, cuando uno realiza los retiros de parciales de ahorros de cesantías, le cobran un monto, le cobran una comisión. Esta comisión, por el tema de estado de emergencia, no va a ser cobrada para los retiros que se surtan en virtud pues, de la emergencia económica. Entonces, esto era lo que quiero compartirles, lo que quería compartirles frente al tema de cesantías. En este mismo decreto, en el 488, en su artículo 4, como se indica, también se habló sobre las vacaciones. ¿Cuál es el cambio? Bueno, el primero, como veíamos, es una protección o un mecanismo a favor del trabajador. Ahora, este mecanismo, el de las vacaciones, es un mecanismo a favor de las empresas. ¿Y por qué lo digo así? Si nosotros miramos el artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, el código que regula las relaciones laborales entre contratos de trabajo, personas vinculadas a través de contratos de trabajo, en el artículo 187 se indica que las vacaciones de manera oficiosa, es decir, cuando la persona no desea salir a vacaciones y la empresa desea que la persona o las personas salgan a vacaciones, tiene la facultad de, por decirlo así, obligarlo a tomarse las vacaciones. Para ello, el requisito que impone el artículo 187 en su numeral 2, si mal no recuerdo, es que es posible obligar al trabajador a que salga a las vacaciones o a que disfrute de sus vacaciones con un único requisito, que deba notificarse el trabajador con al menos 15 días de antelación. Entonces, ¿por qué quiero manifestarles esto?
Porque si bien es cierto, en la norma, en el artículo 187, se indica que la empresa tiene la obligación de notificar al trabajador con al menos 15 días de antelación, lo que trae el decreto 488 en su artículo 4 es que va a flexibilizar esta norma en la medida de que ya no será necesario que la empresa lo notifique al empleado con 15 días de antelación, sino con un día de antelación, con al menos un día de antelación. No tiene que ser con un día específicamente, sino con al menos un día. Esto claramente trae un alivio importante para el trabajo, para la empresa, perdón. ¿Por qué? Porque pues ante una medida como la que estamos tratando de resistir a la fecha, pues resulta importante tomar alternativas inmediatas y esperar a 15 días para sacar a una persona a vacaciones, teniendo en cuenta que la empresa no está recibiendo pues ingresos en muchas de las empresas, pues hombre, resulta un tiempo excesivo. Entonces, a través de este decreto, el gobierno flexibilizó la norma y dijo, venga, mientras se mantenga lo declarado por el gobierno en cuanto a la salud de emergencia sanitaria, ecológica y económica, las empresas podrán notificar a las personas, al menos con un día de antelación, para que las personas disfruten su periodo vacacional, que es algo muy discutido, pues, pero digamos en el sentido de que muchos dicen, bueno, pero es que no son vacaciones este periodo, pero bueno, digamos eso ya es otro nivel de discusión, pero es permitido. Entonces démonos cuenta que esto es muy importante porque les da, como les digo, un alivio a los empresarios para que puedan tomar mecanismos con el objeto de preservar el empleo. Recordemos que todos estos mecanismos lo que busca es, exhortados por la OIT a través del gobierno nacional, lo que busca es la protección del empleo. Porque pues es una situación que no tiene responsabilidad en cabeza de la empresa ni del trabajador. La idea es propender por la empresa también como fuente de empleo, lógicamente. Entonces, básicamente, esto es lo que dispone en el artículo 488, en el artículo 4, referente a vacaciones. Por último, en lo que versa sobre este decreto, en su artículo 6 se habla sobre mecanismos de protección al cesante. Estos mecanismos pues son dirigidos a todas las personas cesantes. Pero ¿quiénes son las personas cesantes? Las personas cesantes son todas aquellas personas que se quedaron desempleadas. Infortunadamente, pues hubo empresas que no pudieron resistir la situación, el caso, por ejemplo, de los restaurantes o de los bares, que infortunadamente no pudieron continuar con su operación y debieron acudir por temas económicos a finalizar el contrato de los trabajadores. El gobierno previó esta situación que se presenta y entonces el cesante, que es esta persona que se queda sin empleado, ojo, tiene que ser por la finalización del vínculo laboral por parte de la empresa, es decir, difícilmente podría solicitarlo cuando haya renunciado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, este mecanismo no solamente va para trabajadores dependientes, es decir, para aquellos que tienen un contrato de trabajo, sino también para aquellos trabajadores independientes. ¿Qué son los independientes? Las personas que prestan servicios a una empresa a través de un contrato, bien sea de prestación de servicios civil o comercial. Entonces, va para dependientes como para independientes. La condición es que estas personas debieron estar en categoría A y B y adicional que hayan aportado a caja de compensación familiar durante un año, continuo o discontinuo, en el transcurso de los últimos 5 años. Entonces, repito, una persona que se haya quedado sin empleo y que haya cotizado una caja de compensación familiar durante un año, bien sea continuo o discontinuo, contando desde los anteriores 5 años, y que se encuentre en la categoría A y B, tanto dependiente como independiente, es posible acceder a los mecanismos de protección al cesante. Pero ¿qué busca estos mecanismos además? Estos mecanismos buscan garantizar la protección de los trabajadores cuando se queden desempleados, obviamente, manteniendo el acceso a la salud, el ahorro a las pensiones y, obviamente, el pago de su subsidio familiar. Acá hay algo muy importante y es el valor que van a recibir ellos. Entonces, a través de este decreto se establece una transferencia electrónica para los cesantes para cubrir gastos necesarios y prioritarios, lógicamente, por valor de 2 salarios mínimos, lo que quiere decir que es alrededor de 1.755.000
si no estoy mal, y será dividido por 3 meses. Quiere decir que la persona no es que vaya a recibir 1.755.000, que son 2 salarios mensualmente por 3 meses, no, sino la suma de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivale a 1.755.000, los va a recibir en 3 meses divididos. Es decir, que la persona va a recibir 585.200 pesos durante estos 3 meses. Esto en cuanto a trabajadores dependientes se trata. Los requisitos, pues, un año continuo o discontinuo en el transcurso de los 5 años. Para los trabajadores independientes cambia los requisitos en el sentido de los tiempos, porque es, en este caso, los trabajadores independientes que hayan realizado aportes por lo menos 2 años continuos o discontinuos en el transcurso de los últimos 3 años. Básicamente, esto es lo que trata el artículo 6º de el decreto 488. Recuerden que esto es mientras se mantengan los hechos que dieron lugar a la emergencia económica, social y económica, declarada por el gobierno nacional. Es decir, en algún momento llegará y dirán, bueno, estos mecanismos se levantan. Asimismo, entonces continuamos con nuestro siguiente decreto. Esto es básicamente lo que quería compartirles frente a el decreto 488. Entonces iniciamos pues la explicación sobre los temas importantes en el decreto 558 de 2020. El decreto 488 se expidió el pasado 27 de marzo y recientemente, a mediados de abril, el 15 de abril particularmente, se expidió el decreto 558 de 2020, por el cual se implementan medidas para disminuir temporalmente la cotización al Sistema General de Pensiones. Acá quiero hacer la claridad en algo que es muy importante y hemos recibido muchas dudas frente a esto. El presidente de la República, antes de la expedición de este decreto, vuelvo y repito, fue el mes de abril, en abril 15, manifestaba 2 cosas que ha generado mucha confusión en las empresas. Y es que, primero, el beneficio iba a ser en pensiones para que las empresas no pagaran ningún porcentaje. Y 2, que este beneficio iba a actuar durante 3 meses. Esto lo dijo, vuelvo y repito, días antes de la expedición de este decreto. Generó obviamente muchas expectativas. El 15 de abril salió el decreto y pues difiere en algunas apreciaciones. En principio, que no es del 0%, y 2, que no es por 3 meses, sino por 2 meses. Entonces, ¿en qué consiste este beneficio? Este beneficio resulta muy importante y ha generado muchísimas dudas en la aplicación y en la lectura, más aún que estamos atados a una resolución que nos va a decir el cómo se procede. El decreto indica que, cuál va a ser la disposición, cuáles son los cambios. Y la resolución indica de qué manera se va a materializar lo que se indica en el decreto. Estamos esperando, o sea, ya sabemos el qué, que es el decreto, y ahora estamos esperando la resolución, que es el cómo se va a aplicar el decreto. Acá surgen muchas dudas. Pero grosso modo, ¿de qué trata este decreto 558? Que es muy interesante. Recordemos que nosotros en tiempos normales, es decir, cuando no estamos en COVID, los aportes a pensión se pagan sobre el 16%, de los cuales el 12% los paga el trabajador, el empresario, y el 4% lo paga el trabajador, es decir, se les cuenta el trabajador, 16%, 12% por parte de la empresa, 4% del trabajador. Esto cambió porque ya no se va a cotizar en pensiones sobre el 16%, sino sobre el 3%. Reitero, no es sobre el 0% que había indicado el presidente y eso genera confusión, es sobre el 3%. Este 3% no solamente va para los dependientes que están por contrato de trabajo, sino también para aquellos independientes, tanto el sector privado como el sector público. Entonces, en esa medida, las empresas ya no van a cotizar sobre el 3%, es decir, empresas y trabajadores, sobre el 16%, perdón, sino sobre el 3%. ¿Pero de qué manera? De ese 3%, el 75% lo va a asumir la empresa y el 25%
lo va a asumir el trabajador. ¿En qué periodos? Únicamente por 2 meses, que esa es la otra acepción de que mencionaba. El presidente ha manifestado que era por 3 meses al 0%, entonces ya sabemos que no es al 0, sino es al 3, y no es por 3 meses, sino va a ser únicamente por 2 meses, es decir, por los periodos de abril y mayo, que esas cotizaciones deben efectuarse a mes vencido, es decir, la de abril se paga en mayo y la de mayo se paga en junio. Vuelvo y reitero, tanto para trabajadores del sector privado y para trabajadores independientes o por prestación de servicios. Entonces, la determinación de el alivio, de acogerse al alivio, está en cabeza del empresario. Así lo manifiesta el decreto. El decreto dice que acogerse o no al alivio está en cabeza del empresario, es decir, el empresario es el que decide si se acoge a ese alivio. Ahora, ¿con qué objeto se hace ese alivio? Es con el objeto de cubrir el costo del seguro previsional en el régimen de ahorro individual con solidaridad o el aporte a los fondos de invalidez y sobrevivencia del régimen de prima media, según corresponda. Así, obviamente, como la comisión de la administración. Básicamente para eso se va a destinar. Entonces, como les indicaba, hasta el momento no ha salido la resolución. Hasta el momento no ha salido la resolución de cómo se va a aplicar, sino básicamente nos indican que es el 3%, donde el 75% lo asume la empresa y el 25% lo asume el trabajador, y que está en cabeza de asumirlo o no, la empresa es la que tiene esa facultad. Esto es un alivio supremamente importante, a pesar de que no se dio en el 0%, pero el 3% creo que es una cifra interesante, obviamente está a criterio de cada uno de ustedes. Antes de continuar, les recuerdo que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden ir formulando a lo largo de esta conversación, de esta charla, y al final vamos a sacar un espacio para responder y despejar las que más podamos, con el objeto de que queden absolutamente contextualizados de este decreto y de los 3 decretos. Entonces, démonos cuenta, retomando, que es un alivio interesante para las empresas. ¿Por qué? Porque si hacemos el ejercicio, acá yo me tomé el atrevimiento de hacer un ejemplo, si un trabajador percibe mensualmente 2 millones de pesos, en tiempos normales, sobre el 16%, el aporte del empleador iban a ser 240.000 pesos y el aporte del trabajador 80.000 pesos, es decir, 12 y 4% respectivamente. Ahora, si las empresas se acogen a este alivio pagando el 3%, el empleador ya no va a pagar 240.000 pesos, sino va a pagar 45.000 pesos. Es una cifra o es una reducción importante. Y el trabajador ya no tendría que sufragar los 80.000 pesos, sino 15.000 pesos. Entonces, estas son medidas realmente importantes tomadas por parte del gobierno nacional, materializadas a través de la disposición particularmente de este decreto 558 de 2020. Entonces, démonos cuenta que el empleador se está ahorrando mensualmente 195.000 pesos para un trabajador que percibe salarios, perdón, 2 millones, y el trabajador va a ahorrarse 65.000 pesos. Bueno, seguramente muchas personas, bueno, no es mucho el alivio, pero démonos cuenta que para las empresas que tienen unas nóminas, por ejemplo, que pagan por nómina mensualmente 500 millones de pesos, con el 12% que se pagaría antes del COVID, tendría que pagar por pensión 60 millones de pesos. Es decir, si la nómina es de 500 millones en temas de pensión, el pago sería, teniendo en cuenta que es el 12% anterior, serían 60 millones. Pero pues con lo que tiene que pagar ahora, si se acoge al beneficio, es decir, pagar el 75%, el 3%, ya no tendría que pagar por 500 millones de pesos, sino la suma de 13.750.000 pesos, pues que es un ahorro mensual de 46 millones de pesos por mes. Si tenemos en cuenta que son 2 meses, pues son casi 100 millones de pesos. Realmente son 92.500.000 pesos. Entonces, me reitero, considero que es un alivio importante para acogerse. De otro lado, hay muchas dudas sobre trabajadores, porque démonos cuenta que si bien es cierto, en las disposiciones anteriores habían unas que
están a favor del trabajador y otras a favor del empresario. Acá vimos claramente que hay un alivio importante para el empresario, pero también surgen muchas dudas en el sentido de, bueno, pero ¿cuál es la incidencia para los trabajadores? ¿Tiene alguna incidencia en la pensión? Es un tema que ha tenido muchísimo debate. Si nosotros le damos una lectura desprevenida al decreto, podemos indicar que no tiene ninguna incidencia en la pensión. Pero si miramos más al detalle el decreto y evaluamos que en el decreto se indica que las semanas, es decir, las semanas, recordemos que una semana equivale a un mes de cotización equivale a 4.29 semanas de cotización y 2 meses equivalen a 8.58 semanas de cotización. ¿Por qué es importante convertirlo en semanas? Porque pues, son las semanas que van a sumar para las personas que aspiramos a pensionarnos, que son 1.150 para régimen de ahorro individual, es decir, los fondos privados, y 1.300 semanas para colpensiones. Entonces, los 2 meses, abril y mayo, sumarían 8.58 semanas de cotización. Porque es importante que lo tengamos en cuenta esta acepción. Porque el decreto, como digo, si se lee rápido, dice no tiene afectación en las semanas, pero si lo miramos particularmente, indica que estas semanas, es decir, las semanas que se van a cotizar entre abril y mayo, acogiéndose al beneficio del 3%, sí se van a cotizar para las personas que quieran acceder a la garantía de pensión mínima en el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, para aquellos que tengan sus ahorros en los fondos privados o que coticen en los fondos privados para, para completar las 1.150 semanas. Ojo, pero únicamente para la garantía de pensión mínima. Les explico a qué quiero referirme con esto. Esto en cuanto a fondos privados. Y para fondos públicos, Colpensiones, se irán a contabilizar estas 4 semanas u 8.58 semanas, se van a contabilizar para obtener una pensión de vejez de un salario mínimo. Me explico. Solamente si las personas del régimen privado desean acceder a la garantía de pensión mínima, se van a contabilizar, no para el resto. Y en los fondos públicos para Colpensiones, si la persona desea contabilizar las semanas para obtener una pensión de un salario mínimo mensual legal vigente en el régimen de prima media, sí se van a contabilizar, al igual que la pensión de invalidez y sobrevivencia. Para este tipo de pensiones se van a contabilizar esta semana. Pero ojo, para una persona, por ejemplo, que perciba una asignación salarial de 3 millones de pesos, estas semanas no se van a cotizar. Y tiene claramente una incidencia en nuestros trabajadores. Y esto es importante. Yo considero que es muy importante que comuniquemos este tipo de decretos a nuestros trabajadores porque eventualmente nosotros muchas veces le damos lectura y como somos los que administramos la nómina, pensamos en que no es necesario que ellos lo sepan, pero es necesario hacer un comunicado, más aún en estos tiempos de COVID donde las relaciones sociales, particularmente las laborales, han estado distantes. Resulta importante hacerles una contextualización de la incidencia que tiene en pensión este tipo de normativas, el decreto 558-2020 particularmente. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo, una persona que gane 3 millones de pesos, estos 8.58 semanas equivalentes a estos 2 meses de abril y mayo acogiéndose al beneficio, no se van a contabilizar. Entonces, una persona que muy juiciosa en enero había hecho las cuentas de que con laborar abril y mayo, es decir, había hecho las cuentas y dijo, venga, yo ya tengo, si soy una mujer y tengo 57 años, voy a lograr completar las semanas en el fondo, por ejemplo, privado 1.150 o en el fondo público 1.300 semanas, las voy a contabilizar en mayo, porque en mayo, pues, con lo que labore voy a tener la expectativa de completar mis semanas para poder pensionarme. Esta persona que gana 3 millones de pesos, infortunadamente, no va a recibir la contabilidad de las semanas correspondientes a los meses de
abril y mayo, que equivalen a 8.58 semanas, lo que trunca su expectativa de completar las semanas o infortunadamente tendrá que esperar para laborar otros 2 meses, es decir, no sé, junio y julio para poder completar estas 2 semanas. Entonces, démonos cuenta que tiene un tema importante en tema de semana. Entonces, por eso, digamos, a una lectura desprevenida y dice, venga, no me va a afectar las semanas, pero sí tiene afectación. Ahora, en cuanto al tema económico, también tiene incidencia. ¿Por qué? Porque una persona que se acoja al beneficio, perdón, que la empresa se acoja al beneficio y que esta persona se gane, no sé, 1 millón de pesos en un fondo privado, recordemos que en caso normal tendrá que cotizar sobre el 16%, lo que le equivale al 12%. El 12% de 1 millón son 120.000 pesos. Esto es un capital importante, 120.000 pesos a lo largo de los años. Pero si se acoge al beneficio de la empresa, ya esa persona no va a aspirar a consignar 120.000 pesos, que es el 12% que le corresponde, sino únicamente el 25% de ese 3%, que si hacemos las cuentas son 30.000 pesos, el 3%, y el 25% son alrededor de, no sé, 6.000 pesos, bueno, digamos 30.000 pesos, que se equivale al 3%. Ese 3% es diferente a los 120.000 pesos pues que aportaba mensualmente antes del COVID. Si se acoge al 3%, pues ya van a ser 30.000 pesos que a largo plazo pues no se van a capitalizar igual. 120.000 pesos lógicamente no se capitalizan igual que, no sé, 30.000 pesos, que incluso es obviamente mucho menos de eso. Entonces démonos cuenta que sí tiene una incidencia o tiene una injerencia en nuestros empleados. Para que lo tengamos por favor muy en cuenta, porque pues es algo que de pronto lo tomamos a la ligera y la invitación por parte de Digitalware es que tengamos la comunicación constante con nuestros trabajadores a fin de indicarle esto, porque muchas veces podríamos llegar a acuerdos con ellos para que ellos no vayan a recibir, digamos, ese beneficio, porque podría definitivamente no ayudarles, sino por el contrario, podría perjudicarles, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema de este decreto. Por último, vamos a hablar sobre el decreto 568 de 2020. Este decreto también fue expedido el mismo 15 de abril. Mira que el 15 de abril entonces fueron expedidos 2 decretos importantísimos, que tienen unas incidencias importantes en el tema de nosotros como trabajadores de empresas que estamos a cargo de la administración nominal de nuestros colaboradores. Entonces, vamos con el decreto 568. Entonces, ¿cuál es la importancia de este decreto 568 de 2020? La importancia radica en que a través de este decreto se crea el impuesto solidario por COVID-19. Tiene unas características particulares. Con su venia, pues voy a permitirles compartir. El Ministerio de Hacienda expidió este decreto donde creó un impuesto para atender la crisis que ha generado el coronavirus o COVID-19 en nuestro país. Este impuesto será cobrado a todos los servidores públicos, algo importante, entonces está destinado a los servidores públicos, no a trabajadores privados, sino a servidores públicos que ganen más de 10 millones de pesos. ¿Por qué hago claridad en 10 millones de pesos? Porque muchas veces se confunde en que son 10 salarios mínimos, sino son 10 millones de pesos. Entonces, como lo mencionaba, está dirigido a los servidores públicos, contratistas del Estado, es decir, a todas estas personas que apoyan la gestión pública, y algo importante, para los pensionados, pero lo que se conoce como megapensiones, es decir, las pensiones que tienen un rubro alto, en idénticos términos, que ganen o que perciban más de 10 millones de pesos. En esa medida,
estas personas se les hará el descuento por parte de las entidades o de las empresas, tal y como se indica en el decreto. Se va a realizar por 3 meses, que irá a partir de el 1 de mayo de 2020 hasta el 31 de julio del mismo año. Es decir, es un impuesto temporal. Lo que le digo, algo nuevo es que los pensionados que tengan mesadas pensionales superiores a los 10 millones de pesos también se van a ver grabados con el descuento por este impuesto solidario. Ahora, ¿cuáles son las tarifas? Las tarifas son las que menciono acá. Pues, digámoslo así, no es que la persona perciba más de 10 millones y tenga una misma tarifa, no. La tarifa es la siguiente. Si la persona percibe entre 10 a 12 millones, el 15%. Si la persona percibe entre 12.5 a 15 millones, el 16%. Si percibe entre 15 a 20 millones, el 17%. Y mayor a 20 millones, el 20%. Hago la claridad en algo, y es qué es lo que compone esos 10 millones de pesos. Lo pueden componer asignaciones básicas, gastos de representación, primas o bonificaciones. Es decir, se tendrá que tener en cuenta la asignación básica, gastos de representación, primas y bonificaciones. Teniendo en cuenta eso, si supera los 10 millones de pesos, se va a ver grabado con el descuento del impuesto. Ahora, este tributo, como lo manifestaba, se recaudará de manera mensual, sí, y irá desde el 1 de mayo, es decir, próximamente, hasta el próximo 31 de julio. ¿Para qué se dispone este impuesto? Está destinado para socializar o contribuir con todos estos trabajadores informales y para aquellas personas de estrato medio vulnerable. Entonces, está dirigido para personas de estrato medio vulnerable y para todas las personitas que son trabajadores informales. Ahora, otro tema importante que también sugiere una explicación. Muchas personas dicen, venga, pero ¿es obligatorio? Claro que es obligatorio. O sea, no es si quiere, sino deberá ser descontado para las personas que perciban más de 10 millones de pesos mensuales con las características que acabo de dar. Pero no está limitado solamente a estas personas, sino también las personas de manera voluntaria podrán realizar aportes. No de una manera ilimitada, sino, como me permito compartirles en pantalla, también hay unas cifras estipuladas para los aportes voluntarios que deseen hacer los funcionarios públicos, servidores públicos que perciban menos de 10 millones de pesos mensuales. Entonces, aunque está dirigido para personas que ganen más de 10 millones de pesos, habrán personas que seguramente querrán contribuir y que no alcancen a percibir 10 millones de pesos, lo podrán hacer, solamente tendrán que informar a su empresa o a su entidad máximo a el 5 de mayo, es decir, dentro de muy poco tiempo. Bueno, básicamente esa es la información que queríamos como empresa compartir a todos ustedes. Estoy completamente seguro de que es muy útil. Recordemos frente al decreto 558 que debemos estar muy pendientes de la resolución que se expida. Hay una resolución que está en borrador, seguramente ustedes ya la conocen, pero pues no ha estado suscrita. Seguramente, no sé, esto tendrá que ser entre hoy y mañana que se va a expedir la resolución. Hasta este momento, siendo las 9:50 de la mañana, 9:47, perdón, no se ha firmado esa resolución que va a explicar cómo se va a operar el tema del 3% para pensiones. Entonces, estemos muy atentos, por favor, a esto. Entonces, en esa medida, también me permito indicarles que vamos a contestar algunas preguntas que amablemente ustedes han formulado. En la medida de lo posible,
para que quede un poquito más claro y queden más contextualizados sobre esta normativa. DigitalWare también tiene a través de sus canales distintas videocápsulas para ustedes que están acompañándonos en esta charla, y les recuerdo que es exclusiva para todos nuestros clientes que utilizan como herramienta Cactus HCM. En esa medida, entonces, vamos a dar inicio a algunas preguntas formuladas. Un segundo y vamos entonces a iniciar. Acá nos consulta John Cortés. Permítame, entonces nos consulta. ¿Hay trabajadores que podrían verse afectados con el alivio del 3% de pensión? John, claro que sí, por supuesto, como lo veníamos mencionando, evidentemente, si una persona tiene la expectativa de aspirar a pensión y que hizo el cálculo que en mayo completaba sus semanas, 1.100 o 1.300, 1.150 o 1.300 semanas, y percibe más de 3 millones o aspira a unas pensiones distintas a las que permite el decreto contabilizar las semanas, se va a ver afectado claramente. Entonces ahí es donde hago la aclaración de que si la persona percibe, más, por ejemplo, un salario de 3 millones de pesos, 2 millones de pesos, esta persona, infortunadamente, en mayo no va a alcanzar sus 1.300 semanas para el caso de los fondos públicos. Evidentemente tendrá que elaborar seguramente otros 2 meses. Claro, hay otra alternativa y es que la persona hable con su empleador y le diga, venga, mire, yo me voy a ver afectado porque tengo la expectativa de completar mis semanas ahorita en mayo. Si me acojo a este beneficio del 3%, infortunadamente no voy a completar mis semanas en mayo y me va a generar pues trabajar más tiempo. Claro, esto debe ser conversado con el empresario. El empresario podrá fácilmente decir si me acojo o no me acojo. O en su defecto, podrá realizar 2 planillas. Una donde las personas se acogen y otras las que no se acogen. Pero ojo, esto está en cabeza el mismo decreto lo indica, el decreto 558. Dice, la responsabilidad de acogerse o no al alivio en términos de pensión estará en cabeza del empleador, para que lo tengamos en cuenta. César Fernando Ardila Quitián dice, ¿qué ocurre si un trabajador no tiene la voluntad de acogerse al descuento de pagar solo el 3%? Bueno, esta pregunta está un poquito ligada con la anterior. Y César, ¿qué ocurre si el trabajador no tiene la voluntad de acogerse? Recordemos que, como manifestaba en el decreto, se indica claramente, en el decreto 558, que la responsabilidad de acogerse no al descuento, al alivio económico en tema de pensión, está a cargo de la empresa. Entonces, si un trabajador no tiene la voluntad de acogerse y la empresa sí tiene la voluntad de acogerse, hay 2 opciones. Una, que la empresa le diga, qué pena, pero pues yo me voy a acoger a esto. O en su defecto, la empresa pueda hacer mal y decir, bueno, vamos a hacer lo siguiente, voy a colaborarle haciendo otra planilla. Pero como esto requiere, digamos, un desgaste administrativo adicional y tiene unos efectos económicos en la caja del empresario, pues resulta bastante discutible. Entonces, está en cabeza del empleador. Y infortunadamente, si la persona dice no y no y no, y el empleador dice sí me acojo, pues nada, prima la voluntad en este caso por disposición del decreto para lo que disponga el empresario. Andrés Alfonso Sanabria, ¿el empleador puede elegir o escoger que el beneficio se aplique solo para algunos trabajadores y no para otros? Esa es una pregunta interesante. Sí, la iba a socializar y la tenía dentro del menú. Y evidentemente, claro, el empresario, démonos cuenta que en la resolución que no se ha expedido, es decir, que no se ha firmado aún, por lo tanto no se ha expedido oficialmente, no se ha firmado, pero existe un borrador y en el borrador dan la opción de que hayan 2 planillas, es decir, que el empleador pueda, a través de los operadores que administran los pagos a seguridad social, particularmente pensiones, podrá el empleador realizar 2 planillas donde en una la lista de los trabajadores que se acogen
al beneficio y la lista de los trabajadores que no se acogen al beneficio, particularmente por temas de pensión u otros intereses que de pronto no lo hayamos tocado y que ustedes posiblemente encuentran. Ahora, démonos cuenta que estamos supeditados a lo que diga la resolución. Entonces es importante, Andrés, que estés pendiente de que salga la resolución para ver en qué términos se puede, pero por el momento considero que hay una alta probabilidad de que se haga así. Continuamos con una pregunta que formula Jairo Andrés Ríos Ullabán. Si un trabajador se niega a salir a vacaciones en esta época, ¿qué otra alternativa tiene la empresa? Bueno, Jairo, como lo mencioné en la disertación, frente al decreto 448, en punto de las vacaciones, lo que te indico, la ley dice que es posible que la empresa obligue al trabajador a tomarse las vacaciones con 15 días. Si la persona no quiere, es posible que lo obligue el empresario y en esa medida, ahora ya no será con 15 días, sino con un día. Les invitamos también, interno para indicarles pues que tenemos una encuesta para que por favor nos colaboren. Es muy importante su apreciación frente a estos temas que considero que resultan de interés. En esa medida, entonces creo que ya está apareciendo en pantalla la encuesta. Vámonos con otra pregunta que formula Diana Marcela Salazar Guzmán, Wilson Mena Piñeros y Eric Rosario Suárez Suárez. Nos realizan una pregunta similar, entonces mis compañeros se permitieron como condensarla en una sola. Teniendo en cuenta que el decreto 558 de 2020 para las entidades a las que se acogen el beneficio del aporte del 3% en pensión, agradezco me confirmen si se debe realizar el aporte de fondo de solidaridad y fondo de subsistencia pensional. Es una pregunta también muy interesante para las personas que tienen la duda frente a esto. Bueno, en el decreto, particularmente en el decreto 558, no se hace mención a los aportes al fondo de solidaridad y subsistencia. Sin embargo, en la resolución que yo les vengo manifestando, en la resolución que es un borrador, es decir, que no ha estado firmado, que fue por parte del ministerio, allí se menciona que no se realizarán aportes a fondos de solidaridad y subsistencia. Por lo tanto, si llega a firmarse en esos términos, no se iría a firmar. Vuelvo y reitero, estamos pendientes a que salga la resolución, seguramente lo va a hacer entre hoy y mañana, porque los operadores están prestos a esto para, obviamente, modificar sus sistemas y adjuntarlos o alinearlos a las disposiciones normativas. Seguimos con las preguntas. Sandra González, ¿se tendrá en cuenta las semanas en las que cotice la pensión sobre el 3% para pensionarse para las personas que coticen con un IBC mayor al mínimo legal vigente? No, Sandra, no se imputarán, salvo que el trabajador a futuro acceda a la garantía de pensión mínima en el RAI. Solamente si la persona, el trabajador, nuestro colaborador, accede a la garantía de pensión mínima, se tendrán, o a la pensión equivalente a un salario mínimo. Recordemos que en una lectura rápida podemos interpretar que sí se van a contabilizar, pero únicamente en la presentación que les compartí se indicaban que era únicamente para esos dos tipos de pensión. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Vamos a seguir con preguntas. A ver, Janet Insuasti Rodríguez. Es decir, que las 8.58 semanas de cotización no van a sumar a su historial laboral para lograr su pensión. ¿A partir de qué tope salarial sumarían las semanas de cotización para su historia laboral? Bueno, también tiene conexidad con la anterior respuesta. Recuerda, Janet, solo sumarán para las personas que opten por la garantía de pensión y con el salario mínimo. Se sumarán. No se sumarán para las personas que excedan este monto o que aspiren a otra pensión. Seguimos con una consulta que le va Claudia Cruz. Permítame entonces,
Claudia Cruz. A ver. Buenos días. Por favor, sería bueno aclarar qué pasa con el Fondo de Solidaridad y el de Subsistencia, toda vez que al liquidar la nómina de abril estos conceptos se descontaron, pero el operador Mi Planilla manifestó que era necesario devolver estos recursos a los funcionarios en la nómina de mayo. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en principio, Claudia, te indico que debemos esperar a que sea firmada la resolución. Una vez tengamos en firme esta, a través de nuestro aplicativo Cactus, lo que debe hacer es una nómina adicional para hacer la devolución de los valores descontados. Claramente, y entiendo tu pregunta y me parece que también es muy interesante. Obviamente nosotros, sin tener en cuenta esta disposición, seguramente hicimos los descuentos con base en el 16% y no en el 3%. Los saldos a favores que tenga el trabajador deberá ser devueltos al trabajador en los términos que se indica el decreto y que confirme la resolución. Por eso es importante tener en cuenta la resolución. Recuerde que en nuestro sistema Cactus, HSM, es posible hacerlo, es decir, ya está parametrizado para eso, es simplemente realizar una nómina adicional para la devolución de los aportes, refiriéndome a tu pregunta en particular. Vamos a continuar a ver con ya las últimas preguntas porque ya consideramos que hemos tenido un tiempo importante. Buenos días. En el tema del decreto 568, si hay personas que quieren aplicar el impuesto solidario voluntario, pero no ajustado a la tabla, me explico. Si una persona tiene un salario de 4 millones de pesos, quiere aportar un valor que él decida, ejemplo, 200.000 pesos, pero no ajustado a la tabla, sino un valor que el trabajador libremente quiera aportar, ¿se puede hacer? Bueno, recordemos que no, la pregunta en el criterio de Digital Web es no, porque para efectos de los aportes existen unas tablas, tanto para aporte obligatorio como para aporte voluntario. En esa medida, para que el gobierno haya estipulado esas tablas y esos porcentajes, pues nos responde a que no podríamos ir en unos montos distintos a los que se encuentran indicados. Y vamos entonces con la última pregunta. La fórmula Yelsi Romero y Elsa Bautista Sandoval. La bonificación de servicios haría base para aplicar el descuento. Esto con base en el decreto 568. Bueno, Yelsi, perdón. Para efectos de la aplicación del impuesto dentro del concepto de salario están comprendidas la asignación básica, gastos de representación, primas o bonificaciones o cualquier otro beneficio que reciben los servidores públicos como retribución directa por el servicio. En esa medida, si la bonificación es una retribución directa por el servicio que presta el servidor a la entidad, evidentemente hace parte pues, de la contabilización de los 10 millones y tendría que aplicarse el descuento, es decir, sería un sujeto pasivo del descuento por COVID-19. Vamos con la última pregunta. Les agradecemos su participación porque hay preguntas muy importantes. Vamos a irnos con la última. La fórmula John Freddy Díaz Barragán hace unos minutos. ¿El sistema requiere alguna actualización para estos decretos? ¿Cuándo estarían entregándole? ¿Cuánto tiempo conlleva hacer los cambios? Eso teniendo en cuenta que nosotros hacemos nómina mensual y debemos entregarla sobre el 22. Recordemos que el día lunes aquí estábamos, el día lunes estábamos para que ustedes lo tengan pendientes en sus correos, el día lunes estábamos a 27. El 27 de abril, Digitalware generó un hotfix con las actualizaciones correspondientes, Es decir, que Digitalware se encuentra ajustado a estas disposiciones y desde el pasado 27 de abril a todos nuestros clientes envió el hotfix con el objeto de aplicar las actualizaciones correspondientes basadas en las disposiciones normativas enunciadas. Bueno, siendo las 10:02, Digitalware agradece muchísimo su participación en esta charla que quisimos compartirles el día de hoy. Les agradecemos nuevamente. Vamos a estar muy pendientes de nueva normatividad con el objeto de compartírsela desde luego, parametrizando nuestro sistema. Recuerden entonces
Juan que Pablo, Digitalware es la compañía líder de tecnología. Digitalware, tecnología que cambia la vida de las personas. Muchas Juan gracias. Pablo, Juan Pablo, hagamos una aclaración con respecto a la pregunta, no a la última, sino a la penúltima, eh, con respecto a los conceptos que hacen base. Es importante destacar que en el artículo tercero se menciona que no están comprendidos dentro del concepto de salario las prestaciones sociales ni los beneficios salariales que se perciben semestralmente o anualmente. En el caso de la bonificación por servicios prestados, que se paga de manera anual, de acuerdo a la interpretación, pues en este caso no haría base de la, del ¿Y qué impuesto. pregunta es? Acá me están indicando que hagamos una aclaración sobre algo. ¿Qué formulación es, Juan? Dame un momento. Es la bonificación de servicios haría base para aplicar el descuento del decreto 568. Tú mencionabas el artículo tercero, donde se menciona cuál es la base que se debe tener en cuenta, pero dentro de ese mismo artículo tercero se hace claridad que no están comprendidos dentro del concepto de salario las prestaciones sociales ni los beneficios salariales que se perciben semestral o anualmente. Bueno, haciendo claridad entonces, en el artículo tercero del decreto 558 de 2020, como se indicaba, las prestaciones salariales no hacen base ni las bonificaciones para realizar el descuento. Esto se encuentra en el artículo tercero del decreto 568 de 2020. Es una aclaración que me permito manifestarles. Bueno, nuevamente pues muchas gracias por su participación y los esperamos posteriormente para nuevas charlas sobre los decretos normativos o indicaciones del gobierno nacional a través de las disposiciones para compartírselas a ustedes, claramente. Les agradezco mucho, esperando que gocen de buena salud ustedes, sus trabajadores y sus familias. Muchas gracias.